Y en esta tarde le agradezco que nos acompañe a través de esta vía remota a Martín Villalobos Valencia. Él es vocero del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, un movimiento obviamente muy activo con respecto a esta situación pues de la violencia, de la inseguridad, pero sobre todo de las cifras de los desaparecidos y además de la identificación. En este sentido, presentaron un informe titulado La crisis forense en México, en donde más de 52,000 personas fallecidas no han sido identificadas. Muy buenas tardes, vocero. Buenas tardes a tu teleauditorio. Pues si nos pudiera comentar precisamente sobre este informe que ustedes presentan, porque me llama mucho la atención los porcentajes de datos que ustedes manejan con respecto a dónde se encuentran pues los cuerpos, las víctimas, digámoslo así. El 60%, y nada más para empezar, usted es el que nos podría dar más datos, pero el 60% de los fallecidos se encuentran en fosas comunes, o sea, no se pueden identificar. Sí, así es. De hecho, la totalidad de los 52,000 que arrojó el estudio, que es una cifra conservadora, los 52,000 están sin identificar. Y todos ellos están en conocimiento de las procuradurías estatales y de la Procuraduría Federal de la República, hoy fiscalías, ¿sí? Y estos seres humanos están sin identificar porque es parte de un rezago que se debe al olvido que han tenido en materia de identificación forense y de servicios periciales todas las fiscalías a nivel nacional. Estos seres humanos sin vida que se encuentran ahí en manos de ellos han sido producto de una serie de situaciones como es el aumento de la violencia desmedida en el país y los problemas que se han dado también en donde en muchas ocasiones en los estados pues hay colusión de parte de las propias autoridades para no identificar a las personas porque son producto de ejecuciones o son producto también de temas que tienen que ver con la delincuencia organizada. Estos más de 52,000 seres humanos, como bien comenta, se encuentran en fosas comunes, se encuentran en panteones municipales, se encuentran también incluso una parte en anfiteatros de las universidades y todos ellos pues esperan procesos. Lamentablemente en México este tipo de situaciones, cuando los seres humanos se van a las fosas comunes, se pierde normalmente la relación con ellos, se pierden los registros y eso trae como consecuencia que las personas que han desaparecido desde hace mucho tiempo, hoy por hoy pues es más difícil poderlos localizar porque justamente en los panteones no se tiene un registro unificado, no se tienen bases de datos que permitan su identificación. Ahora, este estudio pues no solamente refleja esta cantidad de impactante, digamos, de seres humanos que están ahí pendientes, sino que también lo que trae consigo pues es la oportunidad de decirle al gobierno federal y al gobierno de los estados que estas áreas de oportunidad que se identifican ahí pues son básicas para que ahí justamente vayan a fortalecer las unidades de identificación forense de las fiscalías y de los servicios periciales que hay en los estados. Vocero, preguntarle precisamente porque, no sé, usted nos podrá explicar, hay una crisis con respecto a estas instituciones, usted decía hace unos momentos, como las procuradurías, como las fiscalías, y si es esto cierto, ¿cuál es el problema? ¿No se le está dando la debida atención? ¿Hace falta personal? ¿Qué es lo que hace falta en concreto para poder pues disminuir desafortunadamente
desafortunadamente estas cifras que sí son muy altas, 52,000 fallecidos sin identificar en México, y que además pues también no nada más es esta cuestión, sino también la incertidumbre que viven diariamente las miles de familias que no pueden dar con el paradero de su ser cercano, ¿no? Sí, es justamente esto lo que está señalando en el informe, que el gran problema que se tiene, esa crisis forense, se deriva, por un lado, de ese olvido, y ese olvido está relacionado con el no contar con los recursos suficientes, las procuradurías, o destinar los recursos que se requieran para la capacitación de peritos forenses que permitan ayudar a esta identificación. Pero más allá de eso, también hay una crisis en términos de infraestructura, porque no tienen capacidad de almacenamiento por mucho tiempo de los cuerpos, y tampoco tienen capacidades, laboratorios especializados, equipo especializado. Y hablar de los reactivos pues también es un gran tema, porque la identificación forense, que abarca diferentes disciplinas como la antropología, la genética, la medicina legal, entre otros, pues requiere no solamente de los especialistas, sino también de los reactivos que en algún momento se ocupan para esta identificación. Asimismo, en la Procuraduría General de la República ni en las fiscalías de los estados existen bases de datos que estén comunicadas entre ellos, que puedan establecer cuántas personas, de qué características y dónde se encuentran, para que éstas pudieran, a lo mejor a través de cruces de información con las unidades de búsqueda de los estados y de la federación, pues poder ir haciendo identificaciones. Lamentablemente es un gran tema, es una situación que se ha dejado correr por mucho tiempo, y que no obstante, pues nosotros lo estamos señalando porque se ha creado una instancia internacional con apoyo internacional, que es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Este mecanismo lo hemos impulsado las familias junto con el gobierno federal y otras autoridades, para que se dedique exclusivamente a identificar estos 52,000 seres humanos que hoy están en manos de las procuradurías, pero que además puede traer consigo la oportunidad de que puedan reforzarse todas las áreas forenses del país, y que además se puedan también fortalecer los servicios periciales y forenses, y que esto también pueda dar certidumbre a las familias, porque también se dan situaciones en donde desafortunadamente hay casos donde a los familiares los entregan en bolsas, aquí está, lléveselo, o donde se equivocan, dan un cuerpo y resulta que después se dan cuenta que no era ese, sino que era otro. Y este desprestigio de estas áreas de identificación, pues es algo que también ha traído como consecuencia esta mala reputación que se han ganado. Es por ello que nosotros impulsamos este mecanismo extraordinario de identificación forense con peritos internacionales, y que dará la oportunidad de formación de áreas especializadas en las fiscalías, y la oportunidad también de que además se vayan formando nuevos cuadros que permitan ir recobrando esa confianza en los servicios periciales y de procuración de justicia del país. Bueno, Martín Villalobos Valencia, vocero del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, muchísimas gracias por habernos dado a conocer sobre todo y aclarado esta situación con respecto a la identificación, usted lo mencionaba, de 52,000 seres humanos que han fallecido, y que desafortunadamente pues la mayoría de ellos, como bien lo apuntaba, se encuentra en fosas comunes, en servicios forenses, en universidades, y me llama la atención solo un porcentaje mínimo con los forenses, ¿no? Muchísimas gracias, y pues estamos en comunicación, sobre todo para seguir hablando de estos temas, y sobre todo de los informes muy puntuales que ustedes presentan. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu público.